Ok, en el video anterior habíamos hecho la reparación de este amplificador, de este módulo que pertenece al amplificador TOPRO, el modelo TPM 8250, pero en ese momento pues no pude hacer la prueba de sonido debido a que por falta de tiempo no pude realizar esto, que es el control de volumen con su entrada, así como lo estamos viendo, que en este caso como solamente tengo el módulo, entonces la entrada de señales de él es acá, entonces tenía que hacer esto para poder hacer la prueba de sonido. Entonces ya lo hicimos y vamos a hacer la prueba de sonido para que todos ustedes la puedan escuchar. Entonces vamos a conectar esto por acá y lo vamos a conectar dos parlantes. Yo les había dicho de que este módulo puede trabajar incluso a 2 ohm y vamos a ver eso ahora. Bueno, aquí tenemos uno de los parlantes de los cuales le vamos a conectar al amplificador. Entonces ahora vamos a ver el otro. Entonces aquí tenemos el otro parlante de 15 pulgadas y entonces pues ahora lo vamos a conectar a lo que sería el amplificador. Aquí tenemos los cables de los parlantes. Este es uno, el parlante que tenemos debajo de esta mesa, y este de acá es el otro parlante que les mostré primero. Entonces vamos a medirlo, el ohmiaje de los parlantes, para que veamos cuánto es la carga que le vamos a aplicar al amplificador. Entonces el parlante que tenemos debajo de la mesa de trabajo, este parlante es un parlante de 8 ohm. Entonces si nos fijamos en el multímetro que tenemos allá de frente, ahí vamos a mirar que dice 6.8 ohm. Entonces eso está correcto. Entonces ahora vamos a medir el otro parlante. Igual lo medimos y nos da 4.2 ohm. O sea que el parlante es de 4 ohm. Uno de los parlantes de 4 ohm y el otro es de 8. Entonces ahora lo vamos a poner en paralelo para que hagamos uno solo. Por lo que el amplificador es monofónico, a eso me refiero. De manera rápida vamos a poner en paralelo y vamos a ver que cuánto nos da ya los dos puntos. Aquí los vamos a medir y tenemos una carga de 2.6 ohm. Entonces ahora vamos a conectar al amplificador. Este sería el negativo. Vamos a conectarlo, ¿eh? Pero antes vamos a conectar la alimentación, que tenemos aquí el cable de alimentación. Lo conectamos. Ahí ya encendió el amplificador, encendido. Entonces ahora vamos a conectar el otro cable. Aquí ya lo conecté. Si nos damos cuenta, está encendido. Si yo toco aquí, vamos a escuchar el hum. Entonces vamos a bajarle aquí y vamos a conectar. En este cable de aquí tenemos una señal que proviene de una consola de audio. Entonces vamos a conectar y le vamos a dar todo el volumen porque lo voy a manejar desde la consola. Entonces, ahora que lo tenemos allí, vamos a poner a sonar una música, pero recuerden que no puedo mantener mucho tiempo la música por la cuestión del copyright, y lo otro es de que el micrófono de la cámara se distorsiona si yo le subo demasiado porque no puede captar la potencia del amplificador. Entonces si llegaran a escuchar alguna distorsión, pues va a ser debido a eso. Entonces le voy a subir a la música para que escuchemos. Entonces vamos a subirla nuevamente. Entonces le voy a subir hasta que se distorsione para que escuchemos, pero en sí pues el amplificador suena clarito y todo. Otra vez. Le vamos a subir nuevamente. Otra vez. Y entonces ahí tenemos la prueba de sonido de este amplificador. Trabaja de manera muy excelente. Yo lo tuve trabajando por lo menos como 2 horas de uso continuo con bastante volumen y solamente calienta lo normal. Entonces no se recalienta ni nada por el estilo. Entonces pues ahí lo tenemos. Espero que les guste y gracias por ver el video.